¿Qué tal? De nueva cuenta con ustedes el licenciado Chacón. Estamos en la sesión número 22 de la licenciatura en Administración y Comercialización, particularmente en la materia de inserción al derecho. Durante todas estas sesiones hablaremos del derecho constitucional. Hablaremos de la importancia que tiene el derecho constitucional para nuestra carrera. Hablaremos de todas las implicaciones que tiene este mismo derecho constitucional. Como ya hemos comentado en sesiones anteriores, en las primeras sesiones de esta materia, el derecho constitucional se considera como la base, como el fundamento de todo el demás ordenamiento jurídico que existe en nuestro país. Es importantísimo conocer cuáles son las implicaciones, cuáles son las particularidades más importantes del derecho constitucional. Por supuesto, el derecho administrativo, por supuesto, el derecho humano que debe imperar, por supuesto, todas y cada una de las garantías constitucionales, lo que se llama garantías individuales de todo gobernado frente al gobierno. Entendemos como sujeto activo de esos derechos humanos o garantías individuales precisamente al gobernado, y como sujeto pasivo, como obligado a cumplir y a respetar esos derechos al gobierno de la República. Sesión 22 que iniciamos de esta forma. Los objetivos son interesantísimos. Al terminar el alumno, el objetivo particular, habrá comprendido la función del derecho constitucional y su aplicación en el campo de la administración, y como un objetivo específico diremos que al concluir la sesión el alumno comprenderá lo que es el derecho constitucional, por supuesto también cuáles son sus implicaciones y por supuesto cómo se elabora el derecho constitucional. Sabemos que para reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ordenamiento fundamental, ordenamiento básico para el derecho constitucional, evidentemente, se necesita un procedimiento más exigente, un procedimiento más rígido que para las leyes ordinarias. Para cualquier ley se necesita que sea aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores o por la legislatura estatal. No hay Cámara de Senadores en los estados de la República. Pero para reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se necesita, además de eso, que sea aprobada por las 2/3 partes del Congreso de la Unión, de las cámaras de diputados, y además se necesita pasar esa reforma constitucional por todas y cada una de las legislaturas de los estados de la República, por Chiapas, por Oaxaca, por San Luis Potosí, por todos los estados de la República, y deben ser aprobada esa reforma constitucional por la mayoría de los estados, por la mayoría de las legislaturas estatales. Eso se necesita para una reforma constitucional. Nuestra Constitución es de las llamadas rígidas, por lo cual amerita todo ese procedimiento más exigente, más rígido para poder reformarla. Una ley es muy fácil reformarla, modificarla, solamente con el Congreso de la Unión, o en los estados de la República solamente con el Congreso estatal. Basta esa modificación por ese órgano, mientras que para la Constitución, como decimos, se necesita un procedimiento más exigente. ¿Qué es el derecho constitucional? En realidad es todo lo que tiene que ver con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El derecho constitucional como fundamento básico de todo el ordenamiento jurídico aplicable en nuestro país es de las más importantes ramas del derecho. ¿En qué ramas se encuentran? Advertimos dos ramas en sus orígenes, en el derecho romano: civil y penal. Durante el transcurso del tiempo fue siendo necesaria la derivación o la ramificación del derecho. El derecho por sí mismo sabemos que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de las personas, de los individuos. Busca una conducta determinada. Es una hipótesis normativa a veces que busca una conducta determinada. Pero bueno, ¿qué es el derecho constitucional? Es ese conjunto de normas que tienen que ver con todo lo relacionado con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sabemos que de ella deriva todo el ordenamiento jurídico, sabemos que hay varias partes, sabemos que hay la parte dogmática,
dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática viene de dogma, que quiere decir que es aquello que no se cuestiona, aquello que no se controvierte, como es la parte dogmática, es un dogma. En este caso hablamos de las garantías constitucionales, de las garantías individuales, que son los derechos fundamentales que tienen las personas, que tienen los individuos para que sean respetados por las autoridades. Pero por otro lado tenemos la otra parte de la Constitución, que es la parte orgánica, que es, como su mismo nombre lo dice, tiene que ver con la organización del Estado, cómo se va a organizar las competencias de cada uno de los órganos del Estado, tiene que ver con su organización, tiene que ver con sus facultades, tiene que ver con sus competencias de todos los órganos de gobierno de nuestro país, que sabemos que se divide el supremo poder de la Federación en tres grandes poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Todo ello es el supremo poder de la Federación, que es el gobierno de la República en nuestro país. El gobierno, a diferencia del Estado, que es un término más amplio, forma parte de varios elementos. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Territorio, población, gobierno y orden jurídico, como lo vamos a ver en un momento. Siguiendo nuestra lámina, es importante determinar qué es el derecho constitucional. Primero diremos que es la rama jurídica del derecho positivo, integrada por el conjunto de normas jurídicas contenidas en la Constitución Política del Estado y en sus leyes complementarias. Por un lado tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y después tenemos leyes generales y luego leyes federales. Esas leyes generales son aquellas que reglamentan o que fundan o que explican algún precepto constitucional. Importantísimo es esta ley general, porque nos ayuda a explicar, nos ayuda a desarrollar un precepto, un concepto, una garantía consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sabemos que hay varias ramas del derecho, alejándonos de lo que comentaba del civil y el penal. Después empezamos a hacer una derivación entre derecho público y derecho privado. Como derecho privado solamente tenemos el derecho civil y el derecho mercantil, como lo había adelantado en sesiones anteriores, pero en derecho público tenemos muchos más. Tenemos el derecho administrativo, tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho internacional, ahí hay público y privado, tenemos el derecho agrario, el derecho laboral, que bueno, forma parte del derecho considerado como público. El derecho constitucional forma parte de esa rama, forma parte del derecho público, y como lo decimos aquí en su lámina, observémosla por favor, una rama del derecho público que se encarga del estudio de la organización del Estado, de los derechos del hombre frente a aquel, es decir, al gobierno, al Estado, y el sistema que garantice las relaciones entre estos. Importantísimos estos tres puntos. Por un lado, estamos hablando de la parte dogmática, de las garantías individuales, de los derechos fundamentales de las personas. Esa es una parte. Pero por otro lado tenemos la parte orgánica, la forma en que se va a organizar, la forma en que se van a constituir los órganos del Estado. Pero por otro lado, el tercer punto nos habla de esta definición del sistema que garantice las relaciones entre estos, es decir, la forma en que se va a garantizar la sana convivencia entre el gobernante por un lado y el gobernado por otro lado. Como simple mortal siempre estamos sujetos o expuestos a que una autoridad viole y restrinja la esfera jurídica de nosotros, la esfera jurídica de cualquier gobernado, y al hacerlo necesitamos los medios más eficaces para poder solventar y para poder hacer que se repare esa afectación en nuestra esfera jurídica. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son los medios de defensa para los simples mortales como nosotros, los gobernados? Tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es sino un órgano que emite recomendaciones no vinculativas, es decir, no obligatorias a las autoridades, que tiene en la propia debilidad, pudiera ser, que radica su fuerza, como en algunos otros gobiernos, en algunos otros países, que se cumple a cabalidad. En nuestro país no es tanto así, pero se debe estimar las comisiones de derechos humanos como un órgano de fuerza moral, y en esa debilidad, al no poder obligar, debería radicar su fuerza.
No obstante eso, esa es una forma de defendernos contra arbitrariedades, contra violaciones a derechos humanos. Otra forma, por supuesto, más eficaz, es el recurridísimo juicio de amparo, famosísimo además juicio de amparo, internacionalmente conocido. Nuestro país fue el primero que utilizó ese término. De hecho, todos los demás países que recogen esta figura copiaron de nuestro país esa palabra, ese término de amparo. Fue en esa ocasión una avanzada importantísima en la cultura jurídica. Pero bueno, tenemos esas dos posibilidades. El derecho constitucional forma parte de esa rama de derecho público de la cual estamos hablando. Este regula la estructura de la administración pública y el funcionamiento de los órganos políticos supremos. Sabemos que el supremo poder de la Federación, lo he comentado hace un momento, se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y de ellos se derivan varios órganos secundarios. Vamos a ver, en general señala el sistema de gobierno importantísimo o el régimen político del país. El derecho constitucional nos va a marcar, 1, los derechos fundamentales, 2, la forma en que se va a constituir el Estado o el gobierno, que son los órganos de gobierno, los órganos de autoridad. Pero además nos van a expresar en esa Constitución todas las facultades, todas las posibilidades que tienen los gobernados, y en el caso de las autoridades, hasta dónde llega su actuación. Hay un principio importantísimo en derecho que nos dice que todas las autoridades solamente pueden cumplir o realizar todo aquello que expresamente les está facultado, mientras que los particulares podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando no se encuentre violentando una ley, no se encuentre prohibido por una norma jurídica. Nosotros podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no dañemos a terceras personas y no violemos una ley, mientras que las autoridades solamente pueden realizar todo aquello que les está expresamente señalada en la Constitución, en las leyes secundarias. Pero bueno, por lo que hace al derecho constitucional, es importantísimo determinar este tipo de situaciones, porque regulando la estructura de la administración pública. Pero no solo eso, sino además las facultades, las posibilidades de actuación que tienen las autoridades, es importantísimo que sean regulados por el derecho constitucional. El derecho constitucional no solo regula los preceptos de la Constitución, muy posiblemente, o con toda certeza, con toda seguridad, mejor dicho, va a investigar, va a regular, va a adoptar cualquier estudio, cualquier investigación que tenga que ver con los preceptos secundarios que vienen en la normatividad, que vengan en las leyes generales, leyes federales. Por supuesto que si tienen que ver con un precepto de la Constitución, el derecho constitucional entrará a su estudio y de su eficacia y de su aplicación. Pero bueno, no solo habla de eso el derecho constitucional, también nos habla de la forma de gobierno que va a mantener nuestro sistema. Sabemos que en nuestro país la forma de gobierno es una república. República viene de res, que significa cosa, y pública, bueno, pues no tenemos problema, cosa pública, la república. Es lo que le interesa a todos, es el bien común, es el bien general. Es famosísimo ese término de la república. La república romana era famosísima y en nuestros días recogemos muchas de esas ideas. Es una república, pero además es democrática, porque garantiza que la gente vote, porque garantiza que la gente elija con ese voto a sus representantes, y esos representantes supuestamente tienen que ver por la seguridad, por la tranquilidad, ver por la satisfacción de las necesidades de toda la población. Es el bien común. Pero además es una república democrática, es representativa porque se nombran a personas que van a representar y que en algunas ocasiones decidirán por nosotros. Democrática, es una república democrática representativa, pero nos falta federal.
¿Qué quiere decir eso? El gobierno, la nación, está constituida por estados libres y soberanos por lo que hace a su régimen interior. Es decir, la federación, a eso se refiere lo federal, se encuentra constituido por varios estados, se encuentra constituido por varios órganos autónomos, por así decirlo, o soberanos se les llama, pero solo por lo que hace a su régimen interior. No quiere decir que tengan una actuación independiente como si fuera otro país. Tienen que cumplir con las normas de nuestro país, deben cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero ellos también, hablando de los estados de la República, pueden constituir su propia esfera de representación y su propia esfera jurídica. De hecho, todos los estados de la República, todos los estados de la Federación, tienen legislaturas locales, que son las que dictan las normas para esas legislaturas específicas. Es decir, para esas legislaturas crean normas para ese estado en específico, y solamente tendrá cabida, tendrá ámbito de aplicación territorial en esa porción geográfica de territorio. Solamente ahí, no podrá aplicarse en algún otro estado de la República, que también es libre, soberano, por lo que hace a su régimen interior. Pero entonces, esa forma federalista, esa república democrática, representativa y federal, es la forma en que nuestro gobierno se va a dar. Y por supuesto que los estados de la república deben recoger esta forma de organización, esta forma de gobierno que marca la Constitución. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el derecho constitucional? Son muchísimas. Sabemos que de ella deriva todo el ordenamiento jurídico. Todas las normas secundarias, todas las normas mínimas deben estar de acuerdo con la Constitución. Para eso el derecho constitucional se ha creado, para que se respete, para que sea cumplido en su totalidad por las autoridades y por los gobernados. Sabemos que las únicas personas que pueden violentar derechos humanos, que pueden violentar garantías individuales, son las autoridades. Cualquier persona que tenga el grado, la atribución de una autoridad con su facultad de iure imperi, lo que se llama el derecho de imperio, la facultad de actuar por sí mismo, de arriba hacia abajo, hacia los gobernados, es un acto de aplicación de supra a subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que aplicamos de arriba hacia abajo las normas, que aplicamos por lo que hace al gobierno, de arriba hacia abajo todas las disposiciones y todas las decisiones que deben mantener. Entraremos al punto 8.2, importancia del derecho constitucional para la administración. ¿Qué es el derecho constitucional? Ha quedado establecido. ¿Cuál es la importancia para la administración, para esta carrera de administración y comercialización? Es importantísimo ese derecho. Primero debemos comprenderlo, debemos interpretarlo y debemos aplicarlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros hablamos de la comprensión, para cualquier administrador es evidente que debe entender, que debe asimilar todos los ordenamientos aplicables a su actuación. Imagínense un giro comercial, un hotel. ¿Qué normas debe cumplir ese hotel? Pues sobre todo las leyes de uso de suelo, las leyes de establecimientos mercantiles que hay en todos los estados de la República, ley de establecimientos mercantiles para el Distrito Federal o para cualquier otro estado, debe cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, para dar simplemente esta muestra, ese giro de hotel. Ese hotel debe tener a la vista la licencia de funcionamiento, debe tener a la vista las tarifas, los horarios, las señalizaciones, debe cumplir con esos ordenamientos. Para todo administrador de ese giro mercantil y de cualquier otro, es importante tener presente la importancia del derecho constitucional
para esa situación. Imagínense que viene un acto de autoridad, una visita de inspección a ese hotel o a cualquier establecimiento, y entonces clausura de primer momento, toda vez que argumenta que les falta algunos documentos o que estaban realizando actividades indebidas, y simplemente por la manifestación de un vecino que no estaba conforme con ese establecimiento. Si llega la autoridad y nos clausura sin ningún fundamento, sin ningún argumento, a capricho, por supuesto que para el administrador le es necesario el conocimiento del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque sabe que tiene como gobernado, como aunque sea una persona jurídica colectiva, una persona moral, ese hotel, tiene derechos y también, por supuesto, tiene obligaciones. Pero el derecho es de que sea oído y vencido en juicio. Por ejemplo, la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, importantísimo. ¿Por qué? Porque nadie se le puede privar de su vida. Bueno, antes decía vida, ya hoy en día ya no dice vida. Patrimonio, papeles, persona, domicilio, etcétera. Ninguna persona podrá ser privado de esas situaciones, sino mediante juicio seguido, con procedimiento previamente establecido y con leyes anteriores también al hecho o al acto. Es un acto de privación. El artículo 16 constitucional nos habla de los actos de molestia, papeles, domicilio, persona, no podrán ser molestados, sino mediante una orden por escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si llegan y nos clausuran y no tienen ningún fundamento, ningún argumento, pues estarán violando las garantías consagradas en el artículo 14, garantía de audiencia, ser oído vencido en juicio, y el artículo 16 constitucional, que son los actos de molestia, que debe ser fundada y motivada esa orden. Si llegan incluso sin una orden, bueno, es de importancia para el administrador conocer sus derechos, es de importancia vital saber que tiene un procedimiento administrativo para poder combatir ese hecho, y además no solamente tiene un procedimiento administrativo, que es el que se hace en la delegación, que es el que se hace con la autoridad administrativa, perteneciente al Poder Ejecutivo, por supuesto, pero para el administrador es indispensable conocer que tiene otros medios de defensa, como el medio de defensa jurisdiccional más recurrido, es el famosísimo, como decía, juicio de amparo, que es en donde acudirá, si es un acto de autoridad y no es una resolución, tenemos que acudir en la vía de amparo indirecto al juzgado de distrito para que solvente esa violación a garantías constitucionales, para que repare esa invasión a mi esfera jurídica. Al estarme clausurando un hotel o cualquier establecimiento mercantil, están invadiendo mi esfera jurídica y en consecuencia están conculcando mis garantías individuales, siempre y cuando no se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional y en el artículo 16 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no se cumplieron esas formalidades, por supuesto que podemos acudir al juicio de amparo y entonces ordenará la liberación inmediata de ese estado de clausura. Eso lo va a hacer, por supuesto, el juez de distrito. Tenemos muchos medios a nuestro alcance: agotar el procedimiento administrativo, irnos al juicio de amparo, y ese juicio de amparo es promovido en atención a algún precepto de la Constitución, en donde el administrador es fundamental que conozca por lo menos esa posibilidad. No es obligatorio para cualquier persona que no sea abogada conocer cómo tramitar ese juicio de amparo, pero sí por lo menos conocer cuáles son las posibilidades, cuáles son las opciones que tiene, y en consecuencia poder encargarle a un especialista la elaboración del juicio de amparo respectivo. Es importantísimo comprenderlo. Quizá también la interpretación, para saber en qué momento podemos aplicar una norma, en qué podemos aplicar la Constitución. Eso es importantísimo conocerlo para cualquier administrador. Y por supuesto, la aplicación. ¿De qué forma se aplica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos que de ella emanan a la realidad? Pues en actos de autoridad que violan, que vulneran, que restringen nuestra esfera jurídica. El hecho, como en el ejemplo de la orden de clausura,
es importantísimo saber para cualquier administrador que tiene los medios de defensa idóneos para poder combatirlo. Y eso, como lo he comentado ya, es de vital importancia para cualquier administrador. En esta licenciatura hemos hablado, por lo menos en esta materia, de la importancia que tiene el derecho. Todo mundo celebra actos jurídicos en todo momento de nuestra vida. Por supuesto que en los establecimientos mercantiles, por supuesto que en las empresas también lo hacen. Y entonces debemos conocerlos, debemos interpretarlo, pero también debemos aplicarlo. Hay algunos juristas que dicen que la interpretación de la ley no la podemos hacer los particulares, que solamente la puede hacer algún órgano de autoridad. En este caso será el poder legislativo, que es el que puede crearla, modificarla, revocarla, quitarla, como en el caso de una abrogación que quita, erradica todo el ordenamiento, toda la ley. O en el caso de las autoridades, bueno, pues tendrán que cumplir con esa situación específica. Vamos al tema 8.3, concepto y clases de constitución. ¿Qué es el concepto? Es un documento jurídico político, lo podemos observar en su lámina. Insertos dentro de la base de la estructura del Estado, las constituciones son clasificadas de diversos enfoques. Constitución política es el ordenamiento básico, el ordenamiento fundamental de todo Estado. Es en donde constituyen, es en donde fundan el Estado mexicano. Quizá ustedes me dirán, bueno, pues el Estado mexicano ya estaba antes de la Constitución. Bueno, formalmente a partir de la Constitución que hoy nos rige, que es la Constitución de 1917, se crea el Estado con los elementos y características que hoy en día conocemos. Pero bueno, tenemos muchos tipos de constituciones, como ya lo he adelantado. Clases de constituciones. Muy frecuentemente se clasifican en rígidas y flexibles, que ya lo he comentado un poco. ¿Cuáles son las constituciones flexibles? Son las constituciones que para su modificación de algún artículo, de algún precepto, de algún capítulo incluso, se necesita solamente un procedimiento ordinario. ¿Cuál es ese procedimiento ordinario? Pasar por una Cámara de Diputados y pasar por la Cámara de Senadores. Voy a adelantarlo un poco, voy a utilizar el pizarrón para que pueda ser un poco más claro el ejemplo. Tenemos que para cualquier ley ordinaria es indispensable pasar por el Congreso de la Unión, una ley federal. Y tenemos que el Congreso de la Unión se divide en dos cámaras. Cámara de Diputados, recomiendo que lo anoten, y Cámara de Senadores. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tenemos esas dos. Un procedimiento legislativo ordinario requiere que pase por una de las cámaras. En algunos casos es indistinta, puede empezar aquí o puede empezar acá, no importa, salvo en el caso del presupuesto y de algunas otras cosas. En el presupuesto para los diputados, es decir, solamente los diputados lo pueden hacer. Y en el caso de las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones internacionales, los senadores solamente, o política exterior, solamente los senadores lo pueden hacer, o la ratificación de nombramientos, etcétera. Pero entonces, una de las cámaras es la llamada Cámara de Origen, y la otra es la Cámara Revisora. Imaginemos que empezamos con la Cámara de Senadores, ahí se presenta una iniciativa de ley, la Cámara de Senadores la aprueba. Pero al aprobarla no quiere decir que ya esté la ley completamente lista para que sea publicada y pueda entrar en vigor. Se necesita pasar por otra cámara, que es la Cámara Revisora. Cualquier ley federal tiene que pasar este procedimiento, Cámara de Origen y Cámara de Revisión o Cámara Revisora. Y al aprobarse por las dos, se tendrá que publicar y se tendrá que poner en vigor. Pero el procedimiento de la Constitución rígida, como es la de nuestro país, necesita que además de pasar por estas dos cámaras, Cámara de Origen, Cámara de Revisora, para reformar un precepto de la Constitución se necesita un elemento o dos elementos adicionales. Uno,
que sean aprobados por las 2/3 partes de estos órganos, pero no solo eso, además, como adelantaba, que sea aprobada por la mayoría, 50+1, de las legislaturas de los estados. Con esto puede reformarse la Constitución, por eso se llama una Constitución rígida. Hay algunas otras en otros países que son rígidas o incluso todavía más rígidas, que además de todo esto, aprobar por aquí, aprobar por las legislaturas estatales, se necesita un referéndum, es decir, un plebiscito, que es cuando la gente vota si está a favor o no de esta reforma constitucional. Esto es lo que opinan los legisladores, pero falta ver lo que opinan los ciudadanos. En algunos otros países, aclaro que en nuestro país no es posible eso, al menos todavía, se da la figura del plebiscito precisamente para aprobar alguna reforma a la Constitución. Es en todo caso un poco más rígida esa Constitución. Pero es una clasificación interesantísima, las constituciones rígidas y las constituciones flexibles de cada uno de los países del mundo. Y bueno, se considera rígidas, solamente para puntualizar, los invito a que revisemos su lámina, se les considera rígidas a las constituciones que pueden modificarse mediante un mecanismo complicado a través de ordenamientos especiales, y flexibles aquellas que pueden operarse a través de leyes ordinarias o que se modifican al igual o de la misma forma que las leyes ordinarias, las legislaciones federales, por ejemplo, las legislaciones locales, sin ningún problema. Y bueno, hay otro tipo de constituciones, que son las llamadas otorgadas y las llamadas votadas. Vamos a ver cuál es cada una de ellas. Las otorgadas son aquellas en donde existe un soberano que por una actitud de beneficiar o supuesta actitud de beneficiar a la gente, les otorga una constitución, se la dan, es por gracia de él, es por voluntad de él. Son aquellas designadas unilateralmente por el soberano, de arriba hacia abajo, ahí está su constitución. Ese es el régimen que van ustedes a tener que cumplir, hablando precisamente de las otorgadas. Tenemos otras, que son las votadas. Se afirma, en cambio, que son las constituciones adoptadas libremente y por voluntad del pueblo. Es decir, todas aquellas que, a pesar de haberlas realizado algunos órganos o un órgano como el legislativo, tienen que, como les decía, ser asimiladas, sean adoptadas por el pueblo. El pueblo no puede hacer su constitución por sí mismo. Lo hace por conducto de un Congreso Constituyente, como en nuestro país hubo un Congreso Constituyente de 1916 que, bueno, en 1917 creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy en día nos rige. Fueron fueron ciudadanos, pero se juntaron y conformaron un órgano. Esa, en todo caso, podría ser la historia de nuestro país, y es una constitución que, toda vez que las personas que formaron ese Congreso Constituyente formaban parte también del pueblo, se dice que es una constitución que ha sido adoptada por el pueblo mexicano, no otorgada por un soberano. ¿Cuál podría ser el ejemplo de una constitución otorgada? Bueno, en siglos pasados había el famoso Rey Sol en Francia, Luis XIV, si no me equivoco. Se le llamaba el Rey Sol, y bueno, es aquella persona famosa por la clásica frase de "el Estado soy yo". Importantísima para la reflexión esa frase, porque el Estado era él, no había algo que pasara, o más bien que no pasara sobre su opinión o sobre sus manos. Todo lo determinaba él. La Constitución la otorgaba él como soberano. No era el soberano el pueblo como en nuestro país. Él como soberano, como
inspiración divina o como otorgado ahí por divinidad en ese puesto específico de rey, él por gracia propia otorgaba esa constitución, mientras que las constituciones modernas, las constituciones como la de nuestro país, ustedes cuestionarán que no es tan moderna, pero bueno, a final de cuentas a su momento fue muy adelantada. Esas constituciones normalmente recogen las expectativas del pueblo. La de nosotros, la de los Estados Unidos mexicanos, fue en atención de la Revolución Mexicana. Bueno, recogió muchos preceptos o muchas de las consignas por las que se lucharon en esa época. Pero bueno, también tenemos otro tipo de constituciones, las breves y las amplias. Breves son aquellas limitadas a reglamentar tan solo la organización y funciones del Estado. Las amplias, en consecuencia, reglamentan además los principios fundamentales que se encuentran como base del aparato jurídico, político, social y económico del Estado. Si nos preguntamos qué tipo de constitución es la de nosotros, es por supuesto una constitución amplia, porque no solo habla de las organizaciones y de las funciones del Estado, como muchas otras constituciones en el mundo. Nuestra constitución es un poco más compleja, un poco más completa además, porque recoge de manera ampliada las formas en que se va a organizar el Estado, pero también la forma en que se van a respetar los derechos, las garantías consignadas en esa Constitución, las garantías individuales, los derechos fundamentales de las personas. Es una ampliación a esas facultades que otorga esa Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No solo los principios del aparato jurídico, sino también del aparato político, social y económico del Estado. Por lo que hace al aspecto económico, me recuerda el artículo 28 constitucional que nos habla de la libre concurrencia, que es la posibilidad de todas y cada una de las personas de acudir, de realizar actos de comercio sin que alguien nos restrinja, sin que alguien nos condicione esa situación. También el artículo 28 constitucional nos prohíbe la posibilidad de hacer un monopolio. Están prohibidos en nuestro país los monopolios, salvo los que se dedican preponderantemente al desarrollo nacional, los que forman parte del gobierno, etcétera, de los cuales se hablará seguramente en otra ocasión. Pero bueno, tenemos las sustanciales y las documentales, que es otra clasificación de constituciones. Las primeras, hablando de las sustanciales, regulan la estructura esencial del Estado, y las documentales suponen un texto jurídico fundamental aprobado en forma solemne. Como en nuestro país fue aprobado por un Congreso Constituyente que al ser creada la Constitución desaparece y bueno, tiene validez plena la Constitución y esa misma reconoce o crea algunos otros órganos del Estado. Otra clasificación, para finalizar, como dice su lámina, dentro del criterio teórico más difundido de la dogmática moderna, se habla de las constituciones escritas y consuetudinarias. Interesantísima esta situación. Cuando nosotros hablamos de dos tipos de constituciones, unas escritas u otras consuetudinarias, el clásico ejemplo es nuestro país, como ejemplo cercano, que es una constitución escrita, y Inglaterra, que habla de una constitución que se basa en la costumbre, en las decisiones de los jueces, en las disposiciones que se van dando con el tiempo y que se reforman, se modifican cuando se modifican esas decisiones. Vamos a ver, dentro del criterio teórico más difundido de la dogmática moderna, se habla de las constituciones, como les digo, escritas y consuetudinarias. Escritas son aquellas comprendidas en un documento fundamental, escrito y solemne. Es escrito porque lo encontramos publicado en libritos, incluso en internet, lo encontramos publicado. Mientras tanto, las consuetudinarias, se entienden aquellos cuerpos normativos que regulan la existencia y funciones del Estado,
pero se basan en los usos o normas jurídicas de costumbre y de orden pragmático, es decir, de orden práctico. Es una situación de índole empírica, por así decirlo. La ley se va construyendo poco a poco en base a las decisiones de las autoridades. Por ejemplo, si en un caso específico se resolvió de determinada manera, crea un precedente y ese precedente se utilizará para todos y cada uno de los demás casos que sean aplicables de forma similar, es decir, para todos los casos hipótesis similares se aplicará eso que ya se determinó, eso que ya se aplicó en alguna ocasión. La ley, las constituciones se van creando en atención a los antecedentes. De hecho, se tienen que agarrar cuando se defiende en un tribunal criterios anteriores. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han visto la televisión y los tribunales de otros estados de la República, por ejemplo, no estados de la República, de otros estados del mundo, hablando de países como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, ¿cómo son los juicios? Bueno, hay un juicio, hay un jurado, hay el banquillo de los acusados, de los testigos, está un juez, está el jurado, está el público, hay un fiscal que es el acusador, hay la parte que defiende, etcétera. Y bueno, todo se hace con base en normas que no están escritas y que han sido aplicadas anteriormente, es decir, resoluciones previas, resoluciones anteriores. Por ejemplo, seguramente han escuchado nombrar, y con fundamento en el caso McLean contra no sé quién, se fincó un precedente y eso deberá ser aplicado al caso concreto. Como es un caso similar, una hipótesis muy similar, debe aplicarse. Eso es el derecho consuetudinario. Nosotros no tenemos nada que ver con ese derecho consuetudinario, que es el derecho de la costumbre, que es el derecho de los usos y la costumbre. Nuestro derecho es escrito, nuestra Constitución así es. Cuando hablamos precisamente de una Constitución escrita, la encontramos en libros, la encontramos en discos, la encontramos en internet, pero con un capitulado, con una serie de artículos que nos van marcando las pautas, nos van marcando las partes de la Constitución, parte orgánica, parte dogmática. Es interesantísimo ese estudio de la Constitución y de sus clases. Solamente diremos que por lo que hace a la Constitución, hay muchos tipos de Constitución. Hoy en día las más usuales son las constituciones escritas, las constituciones rígidas y las constituciones que por supuesto son asimiladas, son adoptadas por el pueblo de ese país determinado. No me queda más que invitarles por esta sesión en particular y en atención al tiempo, no me queda más que invitarlos a que reúnan todos los artículos que forman parte de la Constitución. La actividad es determinar cuántos artículos hay en la Constitución y cuántos artículos están determinados a la parte dogmática de la Constitución y cuántos artículos y cuáles son los que están en la parte orgánica de la Constitución. Solamente para aclaración, la parte dogmática son las garantías y derechos fundamentales y la parte orgánica son la forma en que se va a organizar, en que se va a constituir el Estado. Son las facultades específicas del Estado que por supuesto que tendrá cabida en todas estas sesiones que tendremos que revisar para el derecho constitucional. No me queda más que invitarlos a que revisen sus láminas, no me queda más que invitarlos a que realicen sus actividades de aprendizaje y que se pongan a repasar los temas aquí vistos. Me despido, nos vemos la próxima.